Y así continuamos con nuestro recorrido de la escuela sabática de esta semana, estudiando los textos de Gálatas 5 que se refieren a la lucha entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. Y ayer iniciábamos este contraste entre las obras de la carne y luego lo que Pablo desarrolla como fruto del Espíritu. Y entonces, concentrándonos un poco más en esta segunda parte, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 nos dicen: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es esto de no hay ley? Entonces, no corresponde, están fuera de lugar los 10 mandamientos, la ley de Dios, específicamente los 10 mandamientos. Podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿de qué modo la obediencia a los 10 mandamientos refleja el fruto del Espíritu como está expresado en estos versículos de Gálatas 5, 22, 23? Bueno, es muy interesante si vamos a revisar, por ejemplo, algunos pasajes de Mateo, capítulo 5, el Evangelio según San Mateo. Allí encontramos declaraciones de Jesús con respecto a los 10 mandamientos como las siguientes. Jesús dijo, Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. El Señor está citando uno de los mandamientos. Y el que mata será culpado de juicio. Pero yo os digo, ese mandamiento ya no sirve. No dice esto el texto bíblico. Ese mandamiento está abolido. Los 10 mandamientos están abolidos. No, el Señor continuó diciendo, pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpado de juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil será culpado ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo estará en peligro del fuego del infierno. O sea, Jesús, lejos de descartar los 10 mandamientos, exalta la ley de Dios, eleva la norma. Porque de esta manera el Señor nos muestra que no está en nosotros la capacidad de cumplir sus mandamientos. Quizá no sea tan difícil para el ser humano no matar, pero manejar su ira, manejar sus pensamientos de odio y en esos pensamientos matando al hermano. Veamos una declaración más de Jesús en el Sermón del Monte, donde Él sigue presentando claramente este principio. Si vamos a unos versículos más adelante en Mateo 5, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Nuevamente el Señor señala uno de los 10 mandamientos. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor no descarta la ley, eleva la norma. Nuevamente, repasemos para recordar que no podemos cumplirla con nuestra propia fuerza, que no es solo una cuestión de conducta correcta, es una cuestión del corazón. Por lo tanto, el concentrarnos en el amor no anula los 10 mandamientos, sino que nos muestra cómo por el camino del amor realmente podemos cumplir la ley del Señor. Luego el Señor dirá, Mateo 22, conocemos los textos, Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40, que la ley se resume en el amor, amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como a mí mismo. Y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto no lleva a anular los mandamientos, eleva la norma y solo por el camino del amor de Dios obrando en nuestra vida, andando en el Espíritu, podemos cumplir entonces en el Señor los mandamientos. Claro, porque el amor produce ese fruto. Por eso el fruto del Espíritu comienza con el amor. Y cerremos diciendo esto. La lección de escuela sabática hoy lo señala de una manera muy interesante. Los 10 mandamientos no son una alternativa al amor, sino que nos guían a mostrar amor tanto a Dios como a la humanidad.
el amor no está en conflicto con la ley. La idea de que el amor a Dios y a nuestros prójimos anula los 10 mandamientos tiene tan poca lógica como decir que amar a la naturaleza anula la ley de la gravedad. Pero la ley de la gravedad sigue estando allí, por más que yo la niegue. Sigue siendo importante, sigue siendo una realidad. Que el Señor nos ayude a buscar una verdadera comunión con Él, una verdadera conexión con Él, para que entonces su amor, obrando en nuestro ser, pueda producir el fruto del Espíritu.